Muy bienvenido a este momento de compartir con ustedes algo muy importante para cada uno de los discípulos de Jesucristo sobre el discipulado original que Él nos transmitió, que está planteado en los evangelios y muchos de nosotros no hemos logrado entenderlo como Él lo planteó. Yo tengo 51 años siguiendo a Cristo. He tenido la oportunidad de ser egresado de una institución teológica llamada Ebenezer en San Cristóbal. También en un seminario, fui egresado del Seminario Evangélico Asociado en Maracay, Estado Aragua. Posteriormente tuve la oportunidad de ingresar como docente y docente administrativo en el Instituto Bíblico Las Delicias de Caripe, Estado Monaga. Y últimamente he estado en el diseño de una escuela de misiones donde también fui docente por un periodo de 2 años que se realizó en Puerto Ordaz del Estado Bolívar. Además de mis pocas experiencias como pastor de iglesia en el liderazgo ministrado. Con todo eso, no había entendido cuál era el discipulado original de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo había hecho de manera informal y de manera informal no funciona. Como lo hizo Jesús fue formal y de esa manera funciona. Luego vamos a estarle planteando las características importantes de cómo desarrollar este discipulado original. Pero en primer lugar vamos a dar las razones por qué es esencial desarrollar el discipulado de nuestro Señor Jesucristo. La primera razón que vamos a darle por qué es esencial desarrollarlo va a ser porque el Señor Jesús ordenó que el discipulado se enseñara su verdad de manera completa. Por eso dice en Mateo capítulo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, Él dijo Jesús: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted puede notar allí que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. El discipulado original contempla no la fracción de una parte del discipulado, sino todo el discipulado. Entonces, el que va a discipular debe entender cuál es toda esa verdad para que pueda transmitirla de principio a fin. Por eso es esencial que entendamos bien estas cosas para poder cumplirlas como fue planteado por nuestro Señor Jesucristo. La segunda razón que vamos a compartir es que cada creyente tiene un gran potencial. Y al poder desarrollar el discipulado formal, se desarrolla el potencial que el creyente tiene. Mateo capítulo 13, versículo 23, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, al final habla del verdadero discípulo, y él dice: mas el que fue sembrado en la buena tierra es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Imagínense la capacidad de potencial que hay en cada creyente genuino. El 30% equivale al 3000%. El 60% equivale al 6000%. Y el 100%, de 1 a 100 equivale al 10.000%. Quiere decir que cada creyente tiene una potencialidad muy grande. Y no estamos desarrollando esa potencialidad porque no hemos entendido verdaderamente cómo funciona el modelo del discipulado de Jesucristo.
También el apóstol Pedro plantea el desarrollar al creyente, que cada creyente que Dios le ha dado una capacidad, una habilidad, un talento, un don, lo desarrolle. Por eso él dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa es la segunda razón por la cual es importante desarrollar el discipulado como Jesús lo planteó. Otra razón importante que debe entender todo creyente es que el Señor no solamente entregó su vida, desarrolló su ministerio, sino que nos dejó un ejemplo para que lo sigamos. El mismo apóstol Pedro plantea lo siguiente. En 1 de Pedro capítulo 2 del versículo 21 en adelante, él dice, porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo nos dio ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, Jesús nos dio un modelo para que lo sigamos. Si no estamos entendiendo el modelo y no estamos aprendiendo bien el modelo, ¿cómo lo vamos a seguir? Estuve leyendo un libro sobre el discipulado y encontré que de 100 creyentes, de 15 a 19 creyentes sencillamente leen la Biblia. La mayoría no está estudiando la palabra. ¿Cómo puede seguir el modelo de Jesucristo, seguir las pisadas, si ni siquiera está entendiendo cuáles son las pisadas? Otra de las razones muy importantes que se destacan en la palabra y especialmente Jesús, sobre todo cuando se acerca su segunda venida, porque el discipulado adecuado para un creyente puede defenderlo de los falsos profetas. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7 del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y otros van a decir también, ¿a cuántos yo no tumbé en el nombre de Cristo? Pero el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. Entonces el creyente tiene que saber distinguir por medio de la palabra, del buen conocimiento de la voluntad de Dios, cuál es el creyente verdadero y cuál es el falso. También dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, él le dice en Efesios capítulo 4 versículo 14, él le dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Entonces, el nuevo creyente y aún el viejo creyente puede ser seducido y engañado si no tiene una solidez firme, si no comprende las pisadas del maestro, pueden distorsionarle el camino, confundirlo. Pero si está sólido, es importante discipularlo bien para eso. La otra cosa no solamente es que aprendamos bien cómo seguir nosotros las pisadas, sino cómo ayudar a los otros que han de creer en Cristo para que sigan las pisadas también. ¿Cómo podemos discipular a otros? Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres idóneos
que sean fieles para enseñar también a otros. Como usted ha sido formado adecuadamente, usted puede formar a otros. Lamentablemente, en los centros de educación teológica donde yo he tenido la oportunidad de estar como alumno y como docente, no me enseñaron cómo discipular en forma sistemática y progresiva. Me dieron mucho contenido, pero no me enseñaron cómo discipular formalmente a un creyente siguiendo el modelo de Jesús. Y es triste porque aunque uno pasa por muchos años de formación, pierde mucho tiempo, y los hermanos también pierden tiempo porque uno no sabe cómo ayudar. Otra razón por la cual es importante es porque el creyente que es discipulado correctamente va a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. El apóstol Pablo dice a los Corintios en el capítulo 15, versículo 58, así que, hermanos míos, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Estas son las razones básicas y esenciales por las cuales una persona debe no solamente entender, sino incursionar en un discipulado basado en el modelo planteado por nuestro Señor Jesucristo. Próximamente vamos a estarle dando en el próximo video la continuidad de lo que tiene que ver con el discipulado original de nuestro Señor Jesucristo. Por el momento, estas razones, y enseguida volvemos para darle las gracias. Dios lo bendiga.